dar cuenta de una situación muy compleja que está pasando, que tiene que ver con los incendios. Leí, no sé si viste las imágenes, pero era Sí, un tremendo. espanto. La verdad, sobre autopistas, bueno, está Mm. habiendo un incendio muy, muy fuerte. Y vamos a saludar a Fernando Barri. Él es investigador del CONICET y también docente en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tal, Fernando? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por tu atención. Contanos, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el análisis? Bueno, a ver, lamentablemente todos los años para esta época, digamos, en la estación seca de la provincia de Córdoba, tenemos que sufrir incendios devastadores, muchos focos de incendio, que en algunos casos abarcan decenas de miles de hectáreas, dependiendo del año pueden llegar a centenas de miles de hectáreas quemadas, de pastizales y bosques nativos. Y lo grave de esta situación no es solamente la pérdida de recursos naturales, de biodiversidad, que se ve afectada a los servicios ecosistémicos, porque cuando se queman las sierras, después eso afecta a las cuencas y la provisión de agua, sino que de alguna manera se ha naturalizado, ¿no? Incluso los medios locales hablan de temporada de incendio, como si fuera un hecho natural Claro. que las sierras se prendieran fuego, y no es natural. Los incendios naturales ocurren cada muy raro tiempo, cada muchos años, y en general se producen en la temporada de lluvias por una tormenta, un rayo. Entonces, básicamente, todos los incendios que sufrimos, insisto, todos los años, porque lamentablemente esto ocurre todos los años, es por la mano de personas, digamos, ¿no? Ya sea de manera accidental o intencional. Hay muchos que son intencionales porque pensemos que quien quiere desmontar o limpiar, pongámosle muchas comillas, un terreno, un campo, lo más fácil es prenderlo fuego, ¿no? Entonces ahí es un problema grave. La provincia de Córdoba tiene un plan de manejo de fuego que tiene bastantes falencias. Ha mejorado un poco en los últimos años en lo que tiene que ver con equipamiento, infraestructura, eh, digamos, lo que es el combate a incendios, pero falta mucho y falta, por ejemplo, aumentar el número de brigadistas de incendios forestales, que es otro tipo de bombero, no es el bombero voluntario, sino que es un bombero capacitado para trabajar en terreno combatiendo los incendios en áreas naturales, que son, por ejemplo, los que tienen los parques nacionales. Y hace falta, sobre todo, trabajar en un aspecto que por alguna razón no se entiende por qué no se trabaja en eso, porque es mucho menos costoso y mucho más fácil de realizar, que es la parte de prevención y el control temprano. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Hay que hacer un trabajo muy fuerte con las comunidades locales, con los actores locales, con los intendentes, jefes comunales, a través de todos los medios de información y de comunicación posible, para generar educación ambiental, para generar conciencia ambiental respecto de que no tiene que haber ningún tipo de fogata. Como dice un colega, fogata cero en esta época del año, por el riesgo de incendio, que es algo que hace muchos años se hacía y se abandonó, ¿no? Yo lo comparo, por ejemplo, con una política de salud. Si un Estado realmente no quiere que su población sufra, se enferme o se accidente y tener que invertir en todo lo que es el sistema de salud, lo mejor que se puede hacer es trabajar en prevención. Claro. ¿No? Y esto es Fernando, lo mismo. Sí. ¿qué tal? Acá te saluda Leila. Te quería preguntar por la legislación, porque en su momento, bueno, recordamos que se discutía mucho esto de qué pasa con los terrenos que se queman, para qué Claro. se utilizan después. Me acuerdo El ahí, uso del suelo. claro, cómo se utiliza ese suelo después. Había una ley, se había propuesto, bueno, que durante más de 10 años era o 20 no se pueda usar para otro fin que no sea el que tenía previamente, ¿no? Previo al incendio. Una ley nacional en la pandemia. Me acuerdo Claro, que se sí, discutió, ¿no? Máximo Kirchner creo que la había traído un poco para la discusión en el Congreso. Ahora, te quería preguntar justamente, ¿qué pasa después de los incendios? ¿Hay algún tipo de control que diga, no, si ahí había monte, tiene que haber monte, o se permite después la utilización de ese espacio para, no sé, fines inmobiliarios, por ejemplo? Bien, es una buena pregunta por dos cosas. Primero, porque las leyes son muy claras, no solo la ley de fuego nacional, sino la ley de bosques, la nacional, la provincial. Hay mucha normativa que establece que si había bosque nativo, no importa el estado de degradación,
o de sucesión, como decimos los ecólogos, se tiene que mantener esa condición de área protegida. ¿El problema cuál es? El problema es un Estado ausente que luego o no controla que ese campo que se incendió se urbanice o se dedique a otra actividad productiva, o incluso en algunos casos termina autorizando luego urbanizaciones en las sierras, ¿no? Hay algunos casos concretos que tenemos acá en Córdoba que se han incendiado todos los años y luego de 10 años incendiados la Secretaría de Ambiente dijo, uy, resulta que ya no hay más bosque, entonces lo vamos a dejar que urbanicen. Y uno dice, claro, no hay más bosque porque lo quemaron durante una década, es obvio. Entonces ese es un problema. Y hay estudios científicos que muestran una relación muy clara entre lo que se llama el crecimiento de la interfase y la recurrencia de incendios. ¿Qué es la interfase? Es ese límite un poco borroso y difuso entre las urbanizaciones y las áreas naturales. Para que quede claro, a medida que avanzan las urbanizaciones sobre la sierra, es decir, una cabañita cada vez más lejos, más arriba en la montaña, etcétera, etcétera, eso aumenta el riesgo de incendio. Entonces, ¿quién le tiene que poner el cascabel al gato? Oye, de vuelta, el Estado, el provincial, lo municipal, es decir, bueno, generar una línea clara y decir de acá para acá, urbanización, de acá para acá, área natural protegida, con guardaparques, con personal que controle que nadie ingrese a prender fuego. Eso evitaría mucho también el problema de los incendios. Y es algo que no está haciendo, lamentablemente, la provincia de Córdoba. Hay como esbozos o, ¿cómo decirlo?, intenciones de generar lo que se llama el ordenamiento territorial participativo, pero, de vuelta, nadie quiere hacerse cargo de enfrentar a los poderes fácticos que están atrás de todo esto, que son los sectores desarrollistas, inmobiliarios, claro, especulativos. Pensemos que hay zonas de las sierras que hoy tienen mucho valor económico, porque son muy bonitas, si se urbanizan, pero claro, nos brindan servicios a toda la comunidad, son bienes comunes. Entonces ahí está el rol del Estado, de ponerse los pantalones largos, como se decía antes, y decir, no, hasta acá no. O sea, esto no se puede tocar, esto no se puede incendiar, esto no se puede urbanizar. Lo que está pasando en Córdoba, antes teníamos desmontes masivos, como está pasando hoy en Chaco, en Santiago del Estero, Formosa. Ahora ya no tenemos el desmonte masivo, pero tenemos esta recurrencia de incendios y una sangría donde se va perdiendo cada vez más bosque. En Córdoba tenemos menos del 5%, el bosque bien conservado en la sierra de Córdoba, que es además el bosque bien conservado es el que conserva agua, ¿no? Hay lo que nosotros llamamos un efecto esponja. Cuando viene la época de lluvias, esa vegetación nativa absorbe esa agua, evita la erosión de los suelos y la retiene en su suelo y luego la libera paulatinamente. Eso explica que tengamos agua todo el año, que nuestros ríos y arroyos tengan agua todo el año, incluso en la estación seca. Si nosotros perdemos ese efecto esponja, esa gallina de los huevos de oro que nos da el agua, ¿qué pasa en verano? Tenemos grandes inundaciones, como pasó en Córdoba reiteradas veces, sobre todo en 2015, que genera muchísimos daños y perjuicios, y después el otro problema es que en la estación seca no tenemos agua. Entonces, es una problemática muy grave, recurrente, que lamentablemente el gobierno no la está abordando bien, porque no tendría que haber incendios en esta época. Claro, hay una continuidad de gobiernos aliados o que se hacen los distraídos ante el desarrollo inmobiliario. Sí, porque atrás de esto hay especulación, hay malas prácticas, en algunos casos también en la sierra se prendía para buscar rebrote de pasturas en los sectores productivos. Te tengo una consulta, Fernando, por ejemplo, sí, en la provincia de Buenos Aires es muy común que cuando hay una toma de una tierra que está ociosa, muchos municipios mandan a sacar a la gente para después lotearlo. Y en el loteo aparece el negocio inmobiliario muchas veces vinculado a la política, ¿no? En La Matanza hay varios casos que están confirmados, están investigados. En el caso de Córdoba pasa también lo mismo, digamos que la política termina siendo aliada del desarrollo inmobiliario, por ejemplo, de barrios cerrados, imagino ahí por la sierra. Sí, a ver, no oficialmente, pero de vuelta, hay casos, por ejemplo, hay un caso acá cerca de Villa Carlos Paz, un lugar conocido como El Pato, muy cerca del lago, bueno, de Carlos Paz, una zona muy turística, donde la tierra debe valer fortunas, y de vuelta, durante décadas, bueno, no sé si décadas, pero por lo menos los últimos 10 años, la figura, la imagen de la gente de la ciudad de Córdoba, sobre todo, era esa zona prendida a fuego, porque se veía de la ciudad de Córdoba, de la sierra.
y todos los años, 1, 2, 3 fuegos a la vez en el mismo lugar. Es una zona protegida de la ley de bosque y de la ley de fuego, y resulta que al año 11 o 12, los dueños de esa tierra le dijeron a la provincia: señores, queremos hacer un mega country, un barrio cerrado, un súper complejo, con pileta, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijo la provincia? Y bueno, háganlo porque ya no hay bosque. Entonces, es más, la misma provincia dice: sí, es zona roja, pero ya no hay más bosque. Y bueno, no hay más bosque porque se incendió. La misma ley te dice que si se incendió no lo podés autorizar, tenés que dejar que el bosque se recupere. Está eso, lo hemos visto en el expediente, lo hemos visto firmado por la provincia. Entonces, ahí claramente hay una connivencia, o por lo menos una interpretación errónea de la normativa y de los aspectos científicos, porque yo como biólogo te voy a decir, ahí hay un bosque joven, hay un bosque bebé, por decirlo, que está en la guardería porque le matamos a los padres, pero están ahí los plantines, y si lo dejamos va a ser un bosque bien conservado. Entonces no se está aplicando la ley como corresponde, no se la está interpretando bien. Y este incendio que está ocurriendo ahora, ¿cuál es la previsión? Porque se comentaba que hay mucho viento y esto obviamente que hace más complejo el trabajo de los brigadistas. Sí, hay muchos focos, tuvo uno bastante grande en Calamuchita, en la zona que se llama de Yacanto, de Calamuchita, que encima es una zona con pinares, con especies exóticas, más flamabilidad, más probabilidad de incendios. Ahí se quemaron algo así como unas 12.000 hectáreas, y después hemos tenido varios focos en los últimos días. En este momento la mayoría están contenidos, pero estamos en plena época seca, las temperaturas empiezan a aumentar, viento, es decir, el riesgo de incendio es altísimo, y seguramente de acá a noviembre, diciembre, que empiecen las lluvias, vamos a tener más focos. ¿Y por qué vamos a tener más focos? Porque de vuelta, hoy el Estado, a través de la información que le brindamos a los investigadores, a los científicos, sabe perfectamente cuáles son las zonas de la provincia que tienen mayor riesgo de incendio. ¿Qué tendría que estar haciendo en este momento, los días de mayor riesgo? Patrullando, controlando, mandando a la policía rural, defensa civil, recorrer con drones, que el incendiario, el que está prendiendo fuego, no lo haga, lo agarren ahí automáticamente, y si se detecta un fuego rápido, con imágenes satelitales lo detecta al minuto, mandar lo que se llama el combate temprano con brigadistas entrenados para eso, para llegar, para atacarlo rápido y para que no se expanda. De vuelta, es como una política de salud mal hecha. O sea, pareciera que esperaran que se prendiera fuego para decir estábamos combatiendo el fuego, pero en el medio se pierde biodiversidad, se pierde el suelo, se pierde el salud ecosistémico, se pierden bienes materiales, incluso se pueden perder vidas. No tiene ningún sentido, ¿no? Hay que trabajar muy fuerte en el control, en la prevención y en la educación ambiental. Gracias, Fernando. Buen viernes. Bueno, gracias.